Quisiera también la participación de los presentes ante alguna pregunta, ¿sí? Durante la ponencia. Quisiera que alguien me diga qué es una forma farmacéutica. Todos los días hablamos de formas farmacéuticas. ¿Alguien me puede decir? Todos los días. Ustedes, la mayoría, trabajan en hospitales, trabajan en boticas, en cadenas de farmacia. ¿O son todavía alumnos egresados recientes? Bueno, vamos a comenzar. Mira, forma farmacéutica, como sabemos, es una forma que al final llega al paciente, ¿no? Puede ser de diferentes medidas, concentraciones, presentaciones y todo ello, ¿no? Aquí, como menciona, es la forma como se ofrece un producto para su comercialización con relación al tipo de envase, contenido en volumen y número de unidades. Es un concepto. Y tenemos otro concepto que es disposición individualizada, a que se adaptan las sustancias medicinales, principios activos y excipientes para constituir un medicamento, ¿no? Eso es cómo hacemos una forma farmacéutica a partir de un principio activo, ¿no es cierto? Eso sí lo tenemos bien claro. Aquí, las formas farmacéuticas pueden ser resultantes de procesos tecnológicos que confieren a los medicamentos características adecuadas, como les dije al principio, ¿no? Dependiendo de dosificación, eficacia terapéutica, estabilidad en el tiempo. Ahí tenemos unas imágenes de varias formas farmacéuticas, ¿no? Grajea, polvos, cápsulas duras, cápsulas blandas, comprimidos. También tenemos cápsulas de gelatina, o las cápsulas, por ejemplo, del ergocalciferol, de la vitamina E, que son líquidas, ¿no? Hay un montón de tipos de formas farmacéuticas. Aquí vamos a ver una clasificación de las formas farmacéuticas sólidas, formas farmacéuticas semisólidas, formas farmacéuticas líquidas, formas farmacéuticas gaseosas, ¿no? Dentro de ello está, primero tenemos en las sólidas los polvos, granulados, cápsulas, como les mencionaba, cápsulas duras, cápsulas blandas, tabletas, comprimidos, supositorios, óvulos. Y las formas farmacéuticas semisólidas, pomadas, pastas, cremas, jaleas, emplastos. Y las formas farmacéuticas líquidas, inyectables, jarabes, emulsiones, suspensiones, colirios, ¿no? Y las gaseosas, inhaladores y aerosoles. Aquí nuevamente vamos a tomar lo que es la clasificación de la primera parte que hablamos, de lo que es de sólidos. Toda esta clasificación es de formas farmacéuticas sólidas. Vamos a pasar esto. Vamos a empezar a hablar lo que es polvos, ¿no? Los polvos son compuestos por una o varias sustancias mezclados finamente, molidas para aplicación externa o interna, ¿no? Ahí tenemos ejemplo del polvo de digital en forma de cápsula, talco para pies, también es una forma farmacéutica, el budesonide en polvo para inhalación y para inyecciones también de otros polvos, ¿no? Que vienen para inyecciones. Aquí en papeles, pequeñas hojas de papel. No sé si alguien trabaja en farmacotecnia aquí. ¿Alguien trabaja en el hospital? ¿En algún hospital? ¿O en un centro de salud? ¿Nadie? Bueno, esto ya se va quedando en desuso ya, ¿no? Esto es lo que es papelillos, ya se va quedando en desuso ya. Antes esto se utilizaba bastante, ¿no? Y ahora ya no se utiliza mucho. Si ustedes revisan en información, sí, van a conseguir inclusive, hay procedimientos estandarizados de hacer esos papelillos, pero ya se va quedando en desuso en la actualidad, ¿no? Otros, en esto vamos a resaltar lo que es el granulado, por ejemplo, un ejemplo aquí, Fluimisil, ¿no? Que son productos que contienen pequeñas cantidades de azúcar, ¿no? Aquí las cápsulas cubiertas de gelatina que se llevan con sustancias sólidas o líquidas que se administran por deglución para evitar el sabor y olor de los medicamentos. Aquí para la fabricación de cápsulas, ustedes saben, el excipiente, el Lauril,
sulfato de sodio, ¿cuánto por ciento se utiliza? ¿Alguien sabe? Lauril sulfato de sodio. Nadie me puede decir esto, cuánto de concentración necesita para la fabricación de las cápsulas. Y otro, ¿qué excipiente le dará la dureza a la cápsula? ¿Sabe alguien? A ver, les voy a mencionar. Gelatina, dióxido de titanio, glicerina, bisulfito sódico o paramino benzoico de metilo. ¿Cuál de ellos le dará la dureza a la formación de la cápsula? No, es la glicerina. ¿Ya? Es la glicerina la que da la dureza. Dióxido de titanio se utiliza también para preparar bloqueadores, ¿no? ¿Sí? Ya. Ya, vamos a seguir con esto. Aquí repetimos nuevamente los tipos de cápsulas. Duras, cápsula elástica o blanda y perlas. Ya, esto también otra forma farmacéutica, sellos que también llevan envolturas preparadas con pastas de almidón que contienen hasta 1 gramo, nos dice aquí, ¿no? Pero esto también ya no se utiliza mucho. Aquí las tabletas o comprimidos sólidos, generalmente discoidea obtenida por comprensión en la forma farmacéutica más utilizada, ¿no? A ver, otra preguntita. Para que las cápsulas sean, para que tengan un llenado exacto, ¿qué tendrá que tener? ¿Tendrá que ser el polvo homogéneo? ¿O tendrá que ser, no me importa cómo está el polvo para poder llenar una cápsula bien? ¿Qué piensan ustedes? Homogénea tiene que ser, ¿no es cierto? Para que la cápsula pueda llenarse bien. Aquí hay otras, bueno, estas son de acción prolongada, ¿no? Fill tabs, rep tabs, cell tabs. La fill tabs que tiene el número de capas que se van desintegrando lentamente. La rep tabs que en el plazo de 4 a 6 horas libera el resto del principio activo. Aquí el cell tabs cuyas capas se van liberando por erosión, ¿no? Lentamente por erosión, por ruptura, ¿no? Aquí otra forma farmacéutica, extractos sólidos, como el extracto de belladona, ¿no? Que son obtenidos de animales, en este caso de vegetales. Aquí una forma farmacéutica sólida también es el supositorio. Ya sabemos cómo es el supositorio en forma de bala que ablanda y disuelve a la temperatura del cuerpo. También los óvulos son consideradas como supositorios. Aquí de la granulación, es un procedimiento, ¿no? De lo que es para obtener las cápsulas, las tabletas, las grajeas. Es el proceso por el cual las partículas primarias de polvo se separan para adherirse y formar estructuras mayores con múltiples partículas que se conocen como gránulos. ¿Qué debemos tener en cuenta en la granulación? El tamaño homogéneo, menos del 10% de polvo, buena fluidez, resistencia mecánica, no ser demasiado seco, suficientemente soluble. Tenemos 2 métodos de granulación, vía seca y vía húmeda. Aquí en la granulación por vía seca, el método consiste en compactar una mezcla de polvos en unidades de peso mayor de las tabletas finales. Posteriormente son trituradas aquí, ¿no? Y tamizadas, luego es mezclado nuevamente y hay una segunda compresión. Esa es la diferencia de la granulación de vía húmeda. Vamos a ver más adelante. La siguiente. Aquí, granulación por vía húmeda. Este método consiste en la mezcla de polvos igual con una solución de aglutinante
una solución de aglutinante, proporcionando cohesividad a los componentes de la fórmula, obteniendo la masa húmeda. Se pasa a través de una malla para obtener un granulado. Luego hay un secado, luego tamizado y nuevamente compresión. Aquí la diferencia entre vía húmeda y vía seca, vemos que es las dos comprensiones, ¿no? Aquí en vía seca existe dos comprensiones y en la otra es solo una comprensión para obtener el producto final. Ahora los excipientes para nuestras formas farmacéuticas sólidas. Según la Farmacopea y el Formulario Nacional de los Estados Unidos de América, define como cualquier componente que se agrega intencionalmente a la formulación de una forma farmacéutica que es diferente del principio activo, sustancia por lo común inactiva, ¿no? Que se mezcla con los medicamentos para darle la consistencia, sabor, etcétera, para facilitar su utilización. Eso es un excipiente, ¿no es cierto? Aquí vamos a hablar de las tabletas o comprimidos, ¿qué tipo de excipiente lleva? Aquí, por ejemplo, vemos jarabe, según la droga, ¿no? Jarabe mucílago de goma, arábica, almidón, se las puede recubrir con una capa de azúcar para mejorar el sabor y protegerlas de la acción de la humedad y del aire. En otros casos se puede utilizar también unas capas entéricas para que no irrite la mucosa gástrica, ¿no? O proteger a la droga del ácido hasta que llegue a su lugar de acción. Les pregunto, ¿el almidón es soluble en agua? No es soluble, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando queremos fabricar un comprimido? Utilizar en seco, ¿cierto? ¿Cuál es la función de los excipientes? Promover la estabilidad física, química y biológica del fármaco. Favorecen la dosificación o cualquier paso de proceso. Otro, determinar la biodisponibilidad del fármaco. Otros tipos de excipientes, ya dijimos, recubridores, endulcorantes, saborizantes. Les pregunto, para enmascarar ingrediente activo como sabor agradable, siendo el objetivo aumentar el cumplimiento terapéutico. Aquí puse ejemplo de amargo, menta, cereza, salado, durazno y sucesivamente dulce, vainilla. Si yo les pregunto aquí, para yo utilizar un saborizante de anís, ¿me cubrirá lo amargo del producto? ¿Sí? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? Hay un sí nada más. Sí, está dentro de en la clasificación. También podría considerarlo como saborizante, menta, cereza, anís. ¿Ya? Aquí tipos de excipientes, diluyente, aglutinante, desintegrantes y todo lo que están aquí en la lista. Vamos a mencionar algunas. ¿Qué pasa? Diluyentes. El tipo de excipiente diluyente sirve para ajustar el peso de las tabletas. Conseguir una masa adecuada para comprimir, preferentemente deben ser hidrófilos. Ejemplo, dijimos almidón, lactosa, dextrosa, sacarosa, manitol, bueno, y todo lo que viene aquí, ¿no? Lo más importante el almidón, porque el almidón se utiliza bastante como excipiente en las tabletas. Cuando ustedes ven las tabletas, ahí siempre está como excipiente el almidón. Aquí puse unas imágenes de algunos excipientes. Aquí, por ejemplo, vamos a resaltar lo que es el almidón de maíz, de papa, de arroz. Tenemos como nombre comercial, que es un diluyente de cápsulas, también un diluyente de colorantes. La proporción recomendada es 10 a 50%. ¿No? Aquí nuevamente almidón, glucosa, también como el edulcorante, 10 a 50%. Sorbitol. Sorbitol también es un excipiente. ¿Ustedes escucharon el sorbitol o vieron en algún producto el sorbitol? Aparte de ver en tabletas. ¿En qué? En los jarabes, ¿no? Claro, los jarabes tienen bastante sorbitol. De aquí, comentarios, pasta de dientes, también tiene las pastas de dientes.
las suspensiones, emulsiones, humectantes, inyectables, ahí tienen la concentración en porcentajes recomendados, ¿no? Aquí seguimos con los tipos de excipientes. Los aglutinantes son materiales cohesivos capaces de ligar partículas, polvos y formar gránulos con un contenido mínimo fino, logrando así producir tabletas con buena dureza y baja friabilidad. Uso del 1 al 5% en polvo y del 10 al 20% en solución. Ahí tenemos a la gelatina, el metilcelulosa, PVP, alginato de sodio, polietilenglicol 4000 o 6000. Ustedes escucharon de una fórmula que utilizan los odontólogos. Sí, hacen una fórmula los odontólogos después de la curación de dientes. Allí utilizan polietilenglicol 4000 y 6000. Sí, para hacer una fórmula después de la curación de dientes. Cuando hacen amalgama es una aleación de aluminio y algo más que no recuerdo ahorita, pero no es otro. Ya, aquí tenemos otros excipientes, carboximetilcelulosa, un excipiente natural. De aquí vamos a resaltar carboximetilcelulosa, que es bastante usado. Inclusive nosotros cuando hacemos los preparados de geles, utilizamos eso, ¿no? Para hacer una base gel, el carboximetilcelulosa. Aquí, desintegrantes, facilita la desintegración o disgregación de la tableta en agua o en jugo gástrico. Libera al fármaco de la tableta aumentando la porosidad incorporal en la fase externa o interna. Inclusive aquí nos da un porcentaje del 1 al 15% en almidón, maíz de papa, celulosa microcristalina, hidroxipropilmetilcelulosa, ácido algínico, alginato de sodio. Aquí tenemos nuevamente al almidón, carboximetilcelulosa también, ¿no? Y aquí seguimos con los deslizantes. Los deslizantes son excipientes de flujo gránulo, flujo tolva matriz, ejemplo dióxido de silicio, almidón de maíz, talco, esteariatos de magnesio. A ver, ¿alguien me puede comentar del esteariato de magnesio? ¿Se debe utilizar o no el esteariato de magnesio? Si alguien quiere participar, tenemos un micrófono. Quedó una pregunta pendiente de la cápsula, ¿se acuerdan que les dije también? En la cápsula de gelatina dura, ¿cuánto por ciento de gelatina se incorporará en una cápsula de gelatina dura? Les dije también del lauril sulfato, tampoco me respondieron. Bueno, la cápsula de gelatina, ¿cuánto por ciento será? 0.15, 0.20 en las cápsulas de gelatina, porque si hacemos mucha gelatina, no sería una cápsula dura. ¿Cuánto por ciento será? 0.15, 0.20 en la cápsula de gelatina dura, el lauril sulfato de sodio. Solamente hay que agregar 0.15. Aquí tipos de excipientes, lubricantes, reduce fricción metal entre punzones, matriz, esteariato de magnesio. Pregunté del esteariato de magnesio. El esteariato de magnesio no es muy usado, no es muy recomendable.
¿Ya? Antiadherente, disminuye fricción metal, tableta, evitando que la tableta se adhiera a la matriz o los punzones. Ejemplo, talco. Pregunto, ¿el talco se utiliza como excipiente en la fabricación de tabletas o grajeas? ¿Será bueno usar el talco? Antiadherente. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Debemos usar como antiadherente. Ahí está el título y ahí está la definición. ¿Ya? Aquí tenemos una lista también de los productos antiadherentes. Benzoato de sodio. ¿Escucharon del benzoato de sodio? ¿En qué más se utiliza aparte de la fabricación de tabletas o productos farmacéuticos? ¿En qué tipo de...? ¿En líquidos también se utilizará? ¿Pero estará contraindicado en niños o no? Por ejemplo, yo preparo mi jarabe base y voy a utilizar benzoato para darle más tiempo. Según UCP nos dice solamente un mes, ¿no? 85% de azúcar, 45% de agua para 1 litro de jarabe simple. Y yo tengo en mi farmacia benzoato de sodio que voy a utilizarlo. Pero todos mis niñitos podrán tomar ese jarabe, algunos harán una reacción alérgica o no. Es preferible no usar, ¿no? Por la alta concentración que tiene de azúcar, nos va a conservar un mes nuestro jarabe. No puse en las diapositivas jarabe porque también es tema, pero les voy comentando. Aquí tipo de excipientes absorbentes captan por absorción componentes líquidos o humedad. Almidones para captar aceites, dióxido de silicio coloidal, celulosa microcristalina, fosfato de calcio tribásico. Absorción. Esto es lo que detiene, como dice aquí, ¿no? Captan por absorción componentes líquidos o humedad. Por ejemplo, aquí el almidón, para captar aceites. ¿Absorción es diferente de absorción? Sí es diferente. Tipos de excipientes. Quedamos con colorantes, dijimos para enmascarar sabores desagradables. Inclusive este tipo de excipientes tal vez un niño podía tomar tranquilo, ¿no? su medicamento. Saborizantes y endulcorantes. Algunos tabletas masticables. Les pregunto, ¿las tabletas sublinguales son productos que deben ser de regular tamaño para poner al costado de la mejilla o para poner debajo de la lengua? ¿Con qué finalidad se preparan las tabletas sublinguales? ¿Cuál es el objetivo? Acción inmediata, ¿no? Liberación inmediata del principio activo, ¿no? En lugar de aplicación debajo de la lengua, ¿sí? Ya, aquí, pregunto. ¿Aspartame también se utiliza aparte de medicamentos o fabricación de tabletas en otros productos? Es un endulcorante que también está prohibido, ¿no? Bueno, está restringido el uso en personas diabéticas y todo eso. Y algo más en pacientes que tienen problemas de fenilcetonuria también, ¿no? Aquí, bueno, ya hablamos esto, de incipientes. Hablamos de sistemas dispersos. Los sistemas dispersos es la forma farmacéutica solución en los principios activos se hallan en un grado de división máxima. Ejemplo, un acuoso o hidroalcohólico. Desde el punto de vista biofarmacéutico, la disolución de los principios activos en los fluidos biológicos es un factor indispensable para poder atravesar las membranas biológicas y absorberse.
Más adelante vamos a hablar del sistema disperso de suspensiones. Aquí los sistemas dispersos se pueden clasificar de acuerdo al tamaño de partículas. Pueden ser dispersiones groseras, mayores a 1 micra, se puede ver a simple vista o con microscopio óptico. Dispersiones coloidales, partículas que tienen un tamaño entre 1 nanómetro a 1 micra, visibles a microscopio electrónico. O sea, los sistemas dispersos de suspensiones se clasifican de acuerdo al tamaño de partículas. Dispersiones groseras y dispersiones coloidales. Aquí, dependiendo al tamaño de partículas, los sistemas dispersos se clasifican en, ya dijimos, soluciones coloides y suspensiones. Aquí, características que debe tener una solución es el soluto disuelto, tamaño molecular o iónico cuando son líquidas, son transparentes y no dispersan la luz. Y el soluto permanece distribuido uniformemente en la solución y no se sedimenta con el tiempo. Esa es una solución, ¿no? Y los medios físicos por los cuales se puede separar sus componentes son generalmente destilación y evaporación. Aquí, bueno, una clasificación de soluto, solvente, solución y algunos ejemplos. Las suspensiones es otra forma farmacéutica, que son formas semilíquidas o líquidas con principios activos e insolubles, ¿no? Dispersos en un vehículo adecuado. Desde el punto de vista físico-químico, con sistemas heterogéneos bifásicos constituidos con una fase sólida, dispersa, finamente dividida en el seno de una fase líquida, denominada fase dispersante externa o continua. ¿Cuál es el tamaño de partícula de una suspensión? Es 1 a 50 micras. Hay un montón de suspensiones, ¿no? Que tenemos suspensiones dependiendo del tipo de uso. Extemporáneas, oral, tópicas, oftálmicas, inyectables, rectales. Sus razones de uso: principios activos inestables en solución, administración de principios activos insolubles, también en agua, minimizar sabores desagradables, administración de sales insolubles en repalazo de formas libres y control de la disolución, ¿no? Bueno, las suspensiones sabemos que se deben homogeneizar fácilmente. El tiempo de vida, mezcla homogénea de uno o más principios activos física, química y estable durante su vida útil. Deben ser estériles. También para uso parenteral, ¿no? ¿Cuáles son los factores que dependen de la estabilidad de las suspensiones? Viscosidad, sedimentación, carga eléctrica de las partículas dispersas, presencia de tenso activo. Vamos a detallar un poco más sobre viscosidad, sedimentación. La viscosidad, sedimentación en las suspensiones es la ley de Stokes, la cual cumple cuando el sistema posee una sedimentación libre. Hay que hacer correcciones cuando la velocidad de sedimentación se vea impedida de manera que las partículas pueden interaccionar entre sí o con las paredes del recipiente. ¿Ya? Dependiendo entonces de la concentración de la fase interna y las características de las partículas a agregarse. Aquí en esta diapositiva vemos la fórmula de la ley de Stokes, donde B representa la velocidad de sedimentación al cremado, R representa al radio de la partícula, P1 densidad de la fase dispersa, y P2 densidad del medio dispersante, N viscosidad del medio y aceleración de la gravedad. Ay, la G no salió, está de este ladito. No, esta es la G. Esta es la G de aquí, esta es la G. Aceleración de la gravedad. Ya. Formas farmacéuticas en suspensión, coagulación y flooculación. La
Coagulación es el proceso de desestabilización de las dispersiones coloidales por efecto de cargas. Aquí tenemos algunas sales inorgánicas, cloruro férrico, sulfato de aluminio, sulfato ferroso, y como floculación, fenómeno de agregación de los coloides ya desestabilizados. Los floculantes más comunes son polímeros de elevado peso molecular solubles en agua. No existe una regla generalizada sobre el uso de coagulantes o floculantes, por lo que suele ser necesario la realización de pruebas en laboratorio al momento de que hagan la producción. Aquí como mencionaba, ¿no? Coagulación, hay un precipitado, y en floculación casi homogéneo, y esto se puede filtrar y obtener una suspensión homogénea. Aquí, excipientes en formas farmacéuticas en suspensiones. ¿Cuáles son los excipientes? Aquí en el resumen, aquí en el cuadro, para principios activos hidrosolubles, principios activos poco solubles en agua. Las soluciones acuosas o jarabes, suspensiones con viscosantes, podría ser metilcelulosa al 1% en agua o mezclados con jarabe 1 en 1. Aquí vamos a hablar ahora de la otra forma farmacéutica, que son semisólidas. Estoy resaltando la crema porque también tenemos pomadas, ungüentos, pero solamente vamos a hablar de la crema porque las cremas son las que más se utilizan. ¿Alguien me puede decir qué es una crema? Las señoritas utilizan sus cremas de día, crema de noche. Ya, bueno, vamos a pasar esto, ¿ya? Decimos que las cremas, bueno, más adelante vamos a mencionar que las cremas están preparadas en agua y aceite o aceite en agua, ¿no? Aquí son formas farmacéuticas constituidas por dos fases, una lipofílica y otra acuosa. Tiene consistencia blanda y flujo newtoniano o pseudoplástico por su alto contenido acuoso. Aquí menciono de las hidrófobas, emulsiones agua en aceite. ¿Por qué decimos agua en aceite? Porque hay mayor cantidad de agua y mínima cantidad de aceite, ¿no? Y por eso es que cuando uno se aplica se absorbe muy bien, ¿sí? Ya, esto vamos a resaltar aquí, porque ya la doctora están esperando a las siguientes ponencias. Aquí emulsión aceite en agua. En caso de piel normal o presencia de ligera sequedad, se recomienda el uso de una emulsión de aceite en agua, ¿sí? Aquí igual, ¿no? ¿Cuáles deben ser las características de la crema? Buena tolerancia, sin irritación de la piel, estabilidad frente a factores ambientales para los fines de conservación, caracteres organolépticos agradables. Claro, si la crema es de un olor desagradable no me lo voy a aplicar. Capacidad para actuar en la piel grasa o seca, facilidad para cambiar rápidamente en la piel a sustancias activas. No deshidratar ni desengrasar la piel. No, esto debe tener características las cremas. Otros excipientes hidrófobos, grasas oclusivas, eso es en cremas. Los excipientes para las cremas, vaselina, parafina, ceras, siliconas. Bases de absorción iónica, anhidras, emulsiones, agua en aceite, cremas refrescantes, medicamentos tópicos de alta penetración. Aquí otras excipientes, bases emulgentes, anhidras, emulsiones. Aquí para terminar estamos con las formas farmacéuticas parenterales. Tenemos varias vías, ¿no? Vía intravenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, intraarticular, intratecal, intraocular. ¿Cuáles son las ventajas de una forma farmacéutica parenteral? Que es una acción rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque se aplica inmediatamente, no es como un medicamento o una tableta que va a tener que pasar por todo el proceso, ¿no? No efectos del tracto gastrointestinal, por eso menciona aquí. Las ventajas que tiene que tener una buena asepsia, irritación local, flebitis, tiene que ser una experta para aplicar los medicamentos. Aquí ya tenemos jeringas prellenadas que contienen únicas dosis
Eso sí, ustedes ya conocen. También sueros premezclados que vienen actualmente, por ejemplo, las nutriciones parenterales están viniendo ya soluciones listas, ¿no? Para poder administrar a los pacientes. Y aquí formas farmacéuticas preservantes. Es una sustancia, medicamento para prevenir la contaminación bacteriana, la cual, ¿qué hace? Podría llevar a la pérdida de la estabilidad del medicamento o a infecciones del paciente. Alcoholes, ácido benzoico. Ya chicos, ya terminamos, no se duerma. Y aquí, lo más importante, excipientes, formas farmacéuticas en parenterales, es la columna vertebral de un medicamento, tiene múltiples funciones, ¿no? Protección de la luz, hidratación, actividad, antiquelación, antioxidación de medicamento, incrementar la biodisponibilidad.